Buenos días familia y bienvenidos un jueves más a esta sección que hemos llamado Vamos a hablar de libros. Esta semana os vengo con la tercera parte que os debía de mi montaña de pendientes, porque eran libros que tenía aquí en Castellón y aquí podéis ver todos ellos. La parte guay del libro del vídeo de hoy es que vamos a hablar tanto de curiosidades de estos libros como también un poco de qué tratan ellos, ¿vale? Y además vais a elegir mi próxima lectura vosotros, así que estad atento en comentarios, escribidme cuál de ellos creéis que debe ser el siguiente, ¿vale? Así que vamos a empezar por el primero, ¿vale? El primero es Paula y es de Isabel Allende. Creo que ya os lo comenté en otros vídeos. Yo me he leído, y además ha sido uno de los mejores libros que he leído este año, que es, disculpadme, ¿cómo se llama? La Casa de los Espíritus, perdón, de Isabel Allende. No había leído nada de esta autora y realmente me encantó. Este es un libro que yo creo que es un poquito especial, ¿vale? Porque de todos los libros de la autora, incluso podría decir que seguramente para ella sea el más especial, ya que es un libro que ella le escribe a su hija, ¿vale? Entonces, esto primeramente era como una especie de carta que ella le escribía a su hija para que en el momento en el que ella se despertara no se perdiera absolutamente nada. Entonces, bueno, creo que es un muy buen libro, le tengo muchísimas ganas desde hace muchísimo tiempo y si lo has leído, dime qué es lo que haría o qué es lo que hizo este libro para ti, para que sea tan especial, ¿vale? Entonces, este es el primer libro que tengo pendiente de los que tenía aquí en Castellón. Vamos a seguir a por más. Y bien, el siguiente libro del que hablamos, ¿vale? Es El tablero de la reina de Luis Zueco. Este libro pues es un thriller histórico, ¿vale? En el que se habla de cómo se introduce, ¿no?, ese ajedrez moderno, ¿no? Además también nos habla pues de la subida al trono de Isabel la Católica. Un poco en referencia a lo que marca este libro, como vosotros sabéis, la reina, el tablero de ajedrez, no era hasta entonces como un elemento importante, ¿vale? A partir de entonces, y como un pequeño símil, a partir de entonces es cuando la reina coge esa notoriedad, ¿no? Entonces es un poco un símil entre lo que pasa en el ajedrez y lo que pasa, pues en este caso, en España y demás reinos de Isabel la Católica, ¿no? Que ya veis y sabréis que fue muy importante en nuestra historia, ¿vale? Entonces, este libro le tengo muchísimas ganas desde hace muchísimo tiempo. Tardé muchísimo en comprármelo y me da bastante pena que siga todavía en mi estantería, la verdad. Creo que me va a gustar mucho. No soy muy de novela histórica o no la suelo leer muy habitualmente, pero creo que este me va a encantar. Además, combina el ajedrez, que creo que es un juego muy guay. Así que este como otra opción. Si lo has leído, dime qué te ha parecido. Seguimos y esto ya es un clasiquito. Bueno, y para hablaros del siguiente libro, se me une Osvaldo, vamos a hablar de Nada, de Carmen Laforet. Creo que este es un imprescindible que hay que leer sí o sí. Muchísima gente de mi alrededor lo ha leído y lo tiene entre favoritos, podríamos decir. Y en este libro, Carmen Laforet lo que habla es de una chica que se llama Andrea, ¿vale? Y que llega a Barcelona para estudiar, ¿vale? Lo que se encuentra es una ciudad totalmente caótica, perdida, con mucha hambre tras la guerra, y es un poco lo que nos cuenta, ¿vale? Este libro fue la primera historia que escribió esta mujer y que además ganó el primer premio Nadal de la literatura, que pues yo creo que si no es el más importante, es uno de los más importantes a nivel nacional de lectura, y lo ganó con solo 23 años. Así que, familia,
tenedlo muy en cuenta. Y si lo habéis leído y tenéis recomendación, como todos, me dejáis aquí. Familia, seguimos con el siguiente libro, que es Fahrenheit 451, ¿vale? De Ray Bradbury. Y aquí hablamos de una distopía, sí, perdón, en la que los bomberos, en vez de hacer lo que suelen hacer los bomberos, ¿no? Que es apagar fuegos, ellos lo que hacen es quemar libros. ¿Y por qué queman libros? Porque en esta sociedad está prohibido pensar. Entonces, creo que puede ser una muy buena novela. Me gusta mucho cuando hablamos de mundos distópicos, porque al final es como piensas, ¿y si eso algún día pasara? ¿Sabes? Y no sé, me parece muy chulo de leer porque, por eso mismo, porque al final muchas veces comparas estos mundos con tu mundo real. Puedes ver similitudes, puedes ver o puedes pensar en aquellas cosas que no quieres que pasen, ¿sabes? Y tenerlas como más en cuenta. Entonces me gustan porque te hacen pensar. Y eso me encanta de los libros, que te hagan pensar. Como muchas veces a lo mejor me apetece leer libros que no te hagan pensar en nada, simplemente leer, porque quieres como evadirte, sí que es verdad que en muchos casos me gustan estos libros que son de darle varias vueltas. Así que creo que es libro necesario. Coméntame si lo has leído y si no lo has leído, si quieres que lo leamos juntas. Recuerda que tenéis por aquí abajo en la descripción también Goodreads y Fable para seguir mis lecturas, ¿vale? Vamos a por el siguiente. A ver, por aquí os traigo Fuego en la garganta de Beatriz Serrano. Como sabéis, me lo regaló mi marido hace muy poco, realmente. Beatriz Serrano a mí me encantó con El descontento, me flipó, me hizo reír un montón y me hizo sentirme súper identificada. Me gustó mucho la forma de escribir de ella, que es... te lo lees muy rápido, es muy sencillo de leer y lo dicho, es como que conectas, ¿vale? Yo solo he leído una novela y es lo que me sucedió, así que voy a seguir con Fuego en la garganta. Fuego en la garganta pues nos habla de una chica que, bueno, pues nació en los 2000, finales de los 90 y pues que se cierra un poco en el mundo de internet, ¿vale? Entonces es un poco una chica que trata de buscarse a sí misma y demás, por lo que he leído, y creo que puede tener muy buena pinta, o sea, bueno, que tiene muy buena pinta, es real. Esta novela, por si no conocéis a Beatriz Serrano, entre otras cosas, esta novela ganó, bueno, quedó finalista del Premio Planeta del 2024 y creo que tiene buena pinta. Así que os lo dejo por aquí y veremos a ver si es mi siguiente lectura. Vale, y aquí viene un clasicazo. Porque esta es una novela que me vais a decir, Laura, ¿cómo es posible que no te la hayas leído? Pues no me la he leído. Entonces, ¿de qué novela hablo? De Cumbres borrascosas de Emily Brontë. Bueno, esto no es una novela romántica, ¿vale? Sino que es una novela de una relación tóxica y obsesiva que, bueno, pues que sucede entre los dos protagonistas. Dato interesante de esta novela, y es que Emily Brontë la tuvo que, perdón, pues se me ha ido la palabra, publicar, disculpadme, la tuvo que publicar con un seudónimo. ¿Por qué? Porque bueno, pues como siempre, ya sabéis que en esta época las chicas, ¿no? Pues solo podían escribir novelas como súper románticas y demás, y el editor la insistió para que la utilizara un seudónimo porque creía que no era una novela apropiada para haberla escrito una mujer, sino que
tendría mucho más valor y mucho más renombre el libro si lo ponía a través de un seudónimo masculino, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué decir? No sé. Es que me parece heavy no haberlo leído. ¡Necesito leerlo! Aquí lo dejo. ¿Puede ser mi próxima lectura? Puede ser. Bueno, y seguimos con otro libro. Esta vez es un libro súper cortito, ¿vale? Se llama Capitanes Intrépidos, seguramente lo habréis visto, y si habéis visto mis vídeos lo he enseñado en otra ocasión. Es un libro que me ha recomendado mi suegro. El autor es Rudyard Kipling, ¿vale? Y este es un premio Nobel. Comentarios acerca del libro. El libro pues nos habla de un aristócrata, ¿vale? Un chico aristócrata que se cae de su embarcación y es rescatado por un barco pesquero. A partir de ahí él se tiene que buscar sus castañas, ¿vale? Y al final pues nos habla de un poco de aprender a la fuerza. ¿Sabes lo que te quiero decir? Cuando ya no te quedan más recursos y tienes que aprender, pues eso, aprendes. Y nada, es un poco esta historia. Tiene buena pinta y además me la recomendó mi suegro, con lo cual hay que leerlo. Me vais a perdonar porque parece que solo hablo de que son todo clásicos lo que tengo aquí, pero es que me vais a entender cuando veáis el siguiente libro y a mí es que me lo han recomendado hasta la saciedad, o sea, a mi hermana Lidia le encantó y sé que tiene muy buen ojo para los libros y creo que os puede gustar a vosotros también si lo leéis, ¿vale? Que es El médico de Noah Gordon, ¿vale? Bueno, pues este libro narra la historia de un joven médico, ¿vale? Bueno, o estudiante en la Edad Media, que se va desde Europa hasta Persia, ¿vale? Para intentar aprender medicina pues con un gran médico, ¿vale? ¿Por qué se tiene que ir? Porque en Europa la medicina estaba prohibida por la Iglesia en aquella época. Cosas interesantes del libro, curiosidades, ¿vale? Que sepáis que este libro, cuando fue publicado en Estados Unidos, fue un total y rotundo fracaso y fue cuando llegó a Europa que en España y en Alemania se le empezó a dar valor. Y a día de hoy yo creo que es uno de los libros más leídos o muy muy leídos de nuestra historia. Así que por aquí os dejo. El médico. Noah Gordon tiene otros libros que creo que pueden llegar a ser muy interesantes también, pero que no los tengo. Porque primero ya veis las montañas de libros que tengo que me tengo que leer. Así que, venga familia, que solo nos quedan 2. Y el último, cuidado con el último. El siguiente libro es Un mundo feliz de Aldous Huxley, que nos cuenta un poco Aldous en esta historia. Pues nos representa un mundo futuro donde las personas, evidentemente el tema de las libertades va un poquito justo y que además la felicidad es totalmente artificial, ya que te tienes que tomar una pastillita, ¿no?, para ser feliz. Entonces, bueno, en este sentido creo que es un libro que puede llegar a ser muy interesante. Si te gustan las novelas, yo creo que tipo, ¿cómo se llama? 1984 o, por ejemplo, algo un poco más actual, The Hunger Games o demás, creo que puede ser interesante la lectura. Dato curioso de este libro es que este hombre, Aldous Huxley, fue el profesor de George Orwell. Me cago en la leche. George Orwell. Vale, eso. ¿Qué
Hola, soy. Bueno, la cosa es que fue su profesor y si no conocéis a George, fue el autor de 1984, como os decía, y también de Rebelión en la Granja, que creo que son sus dos libros como top. Yo, lamentablemente, tampoco me los he leído, los he pedido para Reyes este año, a ver si vienen en algún momento, y si no será, me los coja enseguida seguramente, porque he estado hablando pues con mis suegros y me lo han recomendado muchísimo. Así que, nada, vamos a por el último libro. ¿Cuál será? Vamos a ver. Bueno, y el último libro es La conjura de los necios, ¿vale? Este libro lo escribió John Kennedy Toole, ¿vale? Y nos cuenta pues la historia de un personaje que es bastante excéntrico, bastante quejica, podemos decir que inadaptado también, es un personaje que vive con su madre y aunque tiene toques graciosos, podemos ver ese halo de tristeza también que envuelve la historia. Como os decía, este libro tiene mucho que contar porque, como dato curioso, ¿vale? Que también me gusta como hablar de esos datos curiosos, su dato curioso es bastante triste. Este autor, Sweezy, cuando tenía 32 años se acabó de publicar, o sea, acabó de escribir esta novela y se suicidó porque pues al final es como que se sentía súper vacío el que había escrito esta novela con tanto mimo y con tanto empeño, que al final pues no se le reconociera y que nadie lo quisiera publicar. Entonces, pues de esta manera fue lo que pasó. ¿Qué pasó? Su madre, al final, después de mucho tiempo, porque su madre lo intentó varias veces el publicar esta novela, bueno, lo primero es que tardó en encontrarla, ¿vale? Porque estaba como perdida entre trastos, grasas y cosas. Cuando la encontró intentó publicarla varias veces hasta que finalmente pues la logró publicar y para que os hagáis una idea, este libro ganó un premio Pulitzer. Entonces, qué pena, ¿no? El hecho de haber, no sé, ¿no? Escribes una obra con tanto cariño, pues con todo que al final te lleva la vida, ¿sabes? Y nunca mejor dicho, lamentablemente, y que al final se convierta pues en una obra maestra, ¿vale? Y nada, familia. Bueno, familia, pues como veis tengo muchísimo que leer y me gustaría que vosotros, después de todos estos libros, que sé que muchos de vosotros seguramente habréis leído alguno, me aconsejéis y decidáis entre todos en vuestros comentarios cuál va a ser mi próxima lectura. Entonces, os voy a dejar abajo en la caja de descripción el título de todos los libros y demás para que no se os olvide y en vuestro comentario pues que me dejéis el que más os haya gustado o que queráis que lea, básicamente, ¿vale? Así que nada, con esto y con este solazo os despido hasta el próximo jueves con Vamos a hablar de libros y nos vemos el lunes con... No va a ser un weekly porque al final sí que es verdad que ayer habéis visto el último Vlogmas, ¿no? Vlogmas 24. Hoy es Navidad y sí que es verdad que estos días me los he tomado un poco de... como de descanso de grabar, ¿no? Quitando este vídeo de libros. Pero bueno, van a ser unos días con nosotros, o sea, conmigo. Intentaremos hacer alguna cosita diferente porque sí que es verdad que me ha dado la sensación de que como grabar día a día, al final me implicaba intentar hacer muchas cosas, pero es que realmente hay días en los que solamente estudio. Entonces es un poco difícil de grabar un día completo cuando solamente estás en un escritorio y pegada a un monitor. Así que nada, familia, os voy a dejar también en la cajita de descripción los dos vídeos anteriores, porque esta es la tercera parte de esta montaña de pendientes que tengo, por si queréis chequear algún libro que os pueda llegar a venir bien.
Recordaros también que tenéis, que os lo dejaré por aquí, el vídeo anterior que hablo de los libros que me he leído en este 2025, ¿vale? Y con esto me despido, familia. Espero que tengáis muy buen día de Navidad, que os haya dejado muchas cosas el gordito. Y nada, familia, os mando un besazo y nos vemos la semana que viene.